Buenos días a todas y a todos. Saludo con respeto y aprecio a las magistradas y magistrados integrantes del Pleno. Siendo las 11 horas con 8 minutos del 14 de agosto de 2020, vamos a dar inicio a la sesión pública que ha sido convocada para esta fecha, por lo cual le voy a solicitar al secretario general se sirva a verificar si existe el quórum legal para llevarla a cabo de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, así como en los lineamientos para el uso de videoconferencias aprobadas por el Pleno de este órgano jurisdiccional. Le informo que se encuentran conectados para la sesión pública a distancia por videoconferencia las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como los colegiados Armando Andrés Hernández, Juan Carlos Sánchez León y usted, magistrado presidente. Por ende, con fundamento en los artículos 178 y 204, fracción segunda, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como 8, fracción primera, del reglamento interior de este tribunal y el numeral 9 de los lineamientos para el uso de videoconferencias durante la celebración de sesiones a distancia, certifico la existencia del quórum para sesionar válidamente. Gracias, señor secretario general. En virtud de existir el quórum legal para llevar a cabo y que las magistraturas integrantes del Pleno están conectadas a esta transmisión en línea, declaro abierta la sesión y le instruyo, por favor, dé cuenta con los asuntos que habrán de desahogarse en la misma. Con su venia, magistradas, magistrados, el único asunto listado en el orden del día para esta sesión pública a distancia es el informe anual correspondiente al ejercicio 2019 que rinde el magistrado presidente Gustavo Ansaldo Hernández al Pleno de este Tribunal Electoral. Gracias, secretario general. Distinguidas magistradas, apreciados magistrados, con su venia. Saludo con respeto y afecto a todas las personas que dan seguimiento a esta actividad vía remota mediante el uso de las plataformas digitales. Particularmente saludo el acompañamiento de las personas servidoras públicas del tribunal que se han conectado y dan seguimiento a esta transmisión, pues de ello se dará cuenta el trabajo que han realizado durante el ejercicio anterior. Voy a proceder a formalizar la presentación del informe de actividades de este tribunal correspondiente al año 2019, en apego a lo previsto en la normativa local y acorde a la política que tenemos de transparentar el quehacer institucional. Para ello me parece importante hacer una aclaración. Este informe se comenzó a elaborar a inicio de año con apoyo de la Dirección General Jurídica con la intención de presentarlo ante el Pleno durante los primeros meses del año como ha sido una práctica institucional. Sin embargo, la emergencia sanitaria conocida por todas y todos hizo necesario replantear la calendarización que teníamos. Este Pleno, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades en materia de salud, tuvo que tomar la difícil decisión de suspender actividades en aras de salvaguardar la salud de las personas servidoras públicas de este tribunal y de quienes asisten a nuestras instalaciones solicitando nuestros servicios. Por esa razón es que la presentación del informe se formaliza ahora, una vez que se han retomado las actividades por parte de este órgano jurisdiccional. El momento se justifica por una causa de fuerza mayor y en estricto sentido no tiene una consecuencia sustantiva, habida cuenta que las actividades de esta autoridad son públicas y se difunden de manera permanente a través de diversos canales, como son los comunicados, boletines de prensa, transmisiones en tiempo real, infografías y posteos en redes sociales que llevamos a cabo con apoyo de nuestras áreas de difusión y de comunicación social. Por lo dicho, el reporte que hoy presenta no dista de lo que se dio a conocer oportunamente cuando se llevaron a cabo cada una de las actividades que aquí se enuncian. El informe 2019 inicia con una necesaria referencia al 20º aniversario de vida de este Tribunal Electoral, acontecimiento que no podía pasar inadvertido y que motivó la realización de diversos actos de carácter solemne, académico y editorial. Además del sentido de conmemoración que podrían tener estas actividades, la idea era que a través de los mismos se pudiera hacer un repaso de la evolución que ha tenido este tribunal, tanto en su forma de organización interna como en la línea de resolución que ha tenido. Estas 2 décadas de existencia respaldan el quehacer actual y permiten afirmar que el tribunal es una institución sólida, cuya actuación resulta imprescindible para el desarrollo de la vida democrática de esta ciudad capital. El año que se reporta trajo 2 cambios significativos, al menos en el plano organizacional. En octubre concluyó la gestión del doctor Armando Hernández Cruz y dimos la bienvenida al señor magistrado Armando Andrés Hernández, quien se integró al Pleno a partir de su designación por parte del Senado de la República para contribuir con su experiencia y conocimientos al trabajo colegiado. Asimismo,
Marcó el inicio formal de funciones de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de procesos democráticos a partir de la designación de la maestra Sandra Araceli Vivanco Morales como titular de esa área por parte del Congreso de la Ciudad de México. Desde entonces se ha puesto en marcha las actividades para dar eficacia al derecho de defensa mediante la orientación y apoyo que brinda la Defensoría. Sin duda alguna, la función jurisdiccional es la tarea sustantiva que corresponde a este tribunal, y en el periodo que se reporta, una de las premisas fue mantener la política de estar revisando continuamente los criterios a fin de actualizar la línea resolutiva de este tribunal en aras de que las decisiones que se toman en los juicios se transformen en medidas útiles que sean verdaderamente ejemplares y que sirvan a las personas que acuden ante esta autoridad a solicitar la tutela de sus derechos. En total, durante ese periodo se resolvieron 1.581 juicios, de los cuales 1.465 fue aprobado por unanimidad de votos, esto es, más del 92%. Esta práctica evidencia, por un lado, la coincidencia de criterios que existen entre las magistraturas y, por otro, el ánimo de conciliación que siempre priva en el análisis y discusión de los asuntos en aras de conformar criterios que den las mejores soluciones a los planteamientos que se nos formulan. Desde luego, la resolución de estos asuntos estuvo precedida por un importante cúmulo de actividades en los que intervienen las ponencias, diversas áreas del tribunal, desde que se reciben los expedientes, se integran, se turnan a las ponencias, se sustancian, desahogan diligencias procesales, se formulan los proyectos de resolución y una vez que cuentan con el aval del Pleno se notifican. Más de 9,000 notificaciones se llevaron a cabo. Con base en todo este trabajo, el Pleno tuvo oportunidad de reunirse en 117 ocasiones, 73 de las cuales fueron reuniones privadas en las que se analizaron tanto temas administrativos como de carácter jurisdiccional, así como 44 sesiones públicas de resolución. El desglose por tipo de asunto y sentido de la resolución se puede consultar en el informe que en breve se pondrá a disposición de la ciudadanía en general en la página de Internet. Sin embargo, creo que más allá de los números, lo importante es destacar algunos aspectos relacionados con la función jurisdiccional. En principio, destaca un incremento en el número de asuntos laborales. Por la cuestión de las contrataciones de personal de carácter eventual que lleva a cabo el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se presentaron diversas controversias que motivaron la integración de un importante número de expedientes a comparación de años anteriores. Además, se diversificó la materia de conocimiento de esta autoridad a partir de los planteamientos que se hacen en las demandas. Solamente de manera enunciativa quisiera señalar algunos casos. En algunas impugnaciones se planteó de manera directa la violación a derechos fundamentales de la persona, entre otros, discriminación en el ámbito laboral. También hubo demandas en que se solicitó la inaplicación de las normas por considerarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No solamente era que no se ajustaban al texto constitucional, sino que ahora además se hacían valer presuntas violaciones al proceso legislativo mediante el que se crearon esas normas. También tuvimos solicitudes inéditas, como el pedido de medidas cautelares en la sustanciación de juicios electorales. Asimismo, un detalle que debemos destacar es el incremento en la solicitud de audiencias de alegatos. En total, durante el año 2019, tuvimos 32 reuniones en las que participaron las magistraturas y se contó con la intervención de 143 personas que fungían como partes en esos medios de impugnación. Como hemos señalado en otras ocasiones, para el Tribunal Electoral los asuntos revisten la misma importancia y se les impone la misma dedicación para su resolución. Sin embargo, para efecto de una ilustración en este informe y con la discrecionalidad que me permite el formato, voy a dar cuenta de 3 criterios que me parece que por sus características representan innovaciones en el ámbito electoral local. El primero tiene que ver con medidas protectoras en favor de las mujeres en situación de violencia laboral. En un asunto planteado ante este tribunal, se hizo valer la omisión del Instituto Electoral para tramitar una denuncia por hostigamiento sexual y laboral. Al respecto, el Pleno determinó que la parte quejosa no debía agotar ningún medio adicional ni aportar mayores elementos para que la autoridad de conocimiento diera cauce a la queja. Se consideró que esa falta de trámite tenía como consecuencia revictimizar a la denunciante, afectando su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Por ello, se ordenó a la autoridad responsable, en principio, adoptar medidas inmediatas para resolver el procedimiento, aplicando protocolos para la atención de casos que involucran la salud física y emocional de las personas. Y en segundo, implementar acciones conducentes para prevenir a futuro situaciones de violencia laboral.
Otro criterio fue el relativo a las medidas cautelares que ya había sido anunciado. Con la finalidad de proteger a las partes promoventes que presuntamente son objeto de violencia laboral y bajo un análisis con enfoque de género, el Pleno consideró que era procedente adoptar las medidas cautelares en la sustanciación de un medio de impugnación. Al respecto, es importante señalar que ni el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales ni la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México contemplan expresamente la procedencia de este tipo de medidas. Sin embargo, ello no fue obstáculo para su concesión. La decisión, desde luego, partió de un análisis integral del principio de acceso a la justicia. Asimismo, tomó como base precedentes de diversas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sobre todo, se tomó en cuenta el temor fundado que expresaba la denunciante de que el acto pudiera consumarse de un modo irreparable en su perjuicio. Por ello, este tribunal le ordenó al Instituto Electoral implementar medidas idóneas para evitar una afectación irreparable en la integridad y dignidad de la persona. Integración paritaria de los órganos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Este tribunal, a través de sus resoluciones, ha interpretado que el mandato constitucional de paridad no aplica exclusivamente para la integración de órganos que se eligen por votación popular, sino que ese principio es observable en todo el sistema electoral a fin de que el género femenino, que tradicionalmente ha tenido un acceso restringido a los cargos de toma de decisión, puedan participar de manera efectiva en la integración de los órganos, tanto en su vertiente vertical como horizontal. Conforme a esa visión, se ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México que la contratación de las personas se ajustara a ese mandato constitucional, para que las mujeres ocuparan y desempeñaran cargos de dirección interna, esto es, que significaran una verdadera participación en la toma de decisiones y no solamente se tratara de una contratación formal y abstracta. Al cierre del periodo que se informa, por lo que hace al rubro jurisdiccional, solamente quedaban pendientes de resolución 90 juicios, la mayoría por estar en curso el desahogo de diversas etapas procesales, y de estos se referían a asuntos de naturaleza laboral, cuya tramitación requiere un poco más de tiempo que tratándose de las impugnaciones en materia electoral. Jurisprudencia y tesis relevantes. Derivado de los criterios que se adoptaron al resolver los medios de impugnación en el proceso electoral local 2017-2018, el Pleno aprobó 3 tesis de jurisprudencia que versan esencialmente sobre los plazos para interponer medios de impugnación aplicables a elecciones concurrentes y procesos selectivos regidos por usos y costumbres, así como propaganda política electoral. Del mismo modo, se emitieron 10 tesis relevantes, referentes, entre otros rubros, al acceso a las funciones electorales, candidaturas sin partido, paridad de género, violencia política de género, financiamiento público local, representación proporcional y actos anticipados de campaña. Función administrativa. En el periodo que se informa, este tribunal tuvo diversos retos tratándose del ámbito administrativo. Como es de su conocimiento, en 2019 entró en vigencia una nueva legislación referente al tema de la austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, lo que impuso a este tribunal la obligación de ajustar la normativa local y diversos instrumentos internos a efecto de que su contenido fuera congruente con lo que disponía el nuevo marco normativo. Una tarea que debió llevarse a cabo en el plazo establecido por la normativa que expidió el Congreso de la Ciudad de México y que ocupó los primeros meses del año anterior. Asimismo, fue necesario implementar acciones de austeridad y de racionalidad en el gasto, ajustando en el destino de los recursos, dado el monto de presupuesto que fue aprobado para el Congreso de la Ciudad de México a este tribunal, sin que ello implicara desconocer el correcto funcionamiento del tribunal y, desde luego, sí, tuvimos que cumplir todas y cada una de las facultades que nos corresponden. A esto se agregó la tarea de control mediante mecanismos de fiscalización llevados tanto por el órgano de control interno que tiene este tribunal como una auditoría externa y la que nos realizan de manera permanente la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Además, se aplicaron medidas para atenuar el impacto que tuvimos en la disminución de ingresos y respetar los derechos de las personas servidoras públicas. En cuanto a la vinculación con otras autoridades y organismos, se afianzaron los vínculos que teníamos, tanto con instituciones electorales, organismos gubernamentales, instituciones académicas y organismos de la sociedad civil, para la retroalimentación de experiencias
adoptar y copiar las mejores prácticas, capacitar y profesionalizar a las personas servidoras públicas, fortalecer la cultura democrática y difundir el conocimiento y la forma en que se tutelan los derechos político-electorales de las personas. La paridad es un tema de atención prioritaria en la agenda del Tribunal y en su línea de resolución. Con ese compromiso, durante 2019 el Tribunal de la Ciudad de México presidió el Secretariado Ejecutivo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la Ciudad. Durante las sesiones de ese órgano colegiado, hubo un intercambio respetuoso con las instituciones y organizaciones que lo integran para compartirles con mayor detalle las actividades que realiza este tribunal, el alcance de sus determinaciones y así incluso hubo oportunidad para someter al análisis y debate de quienes integran ese cuerpo colegiado las determinaciones asumidas por este tribunal, resultando en un ejercicio provechoso que seguramente será de utilidad de cara al siguiente proceso electoral. Asimismo, este tribunal desempeñó la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación para introducir la perspectiva de género en los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México. Este espacio permitió socializar con los demás entes jurisdiccionales de esta entidad la experiencia que tenemos en la organización interna y la forma en que hemos ido avanzando en el respeto de los derechos de las personas al interior del tribunal, pero también las decisiones que hemos tomado en temas tan importantes como es el cumplimiento al principio de paridad y los aportes realizados en cuanto a la violencia política por razón de género. Además, el fortalecimiento de la política institucional para el derecho a la igualdad tuvo como resultado que pudiéramos recertificar al tribunal en la norma 20025 de igualdad laboral y no discriminación con el certificado oro. Capacitación y formación. Estamos convencidos que la mejora en el desempeño de las actividades institucionales tiene como premisa la profesionalización y permanente capacitación de las personas servidoras públicas. Por ello, a través del Instituto de Formación y Capacitación, se llevaron diversas actividades académicas. La mayoría, desde luego, estaban enfocadas al ámbito jurisdiccional. Sin embargo, también se atendieron algunos tópicos de trascendencia y novedosos en la materia jurídica en general. Cuestiones relativas a la paridad de género y perspectiva incluyente, el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, así como la convivencia laboral y la promoción de la salud. En el rubro editorial, hubo un incremento en la producción de este tribunal, con la publicación periódica de la revista Electio y la edición de 5 obras sobre temáticas vinculadas a la materia electoral. Aquí quisiera hacer una pausa para hacer un reconocimiento obligado y expreso a las personas expertas que en forma honorífica han contribuido con este tribunal, tanto en las actividades académicas como editoriales. A los doctores Flavio Galván Rivera y Jaime Cárdenas Gracia, quienes se han desempeñado como consejeros académicos. Asimismo, al maestro Joaquín Díez Canedo, que es nuestro consejero editorial. En materia de transparencia, este tribunal continuó con la observancia del principio de máxima publicidad, poniendo a la disposición de la ciudadanía sus resoluciones tanto de carácter jurisdiccional como las determinaciones administrativas. Muestra de ello fue que obtuvimos un promedio general del 99% como calificación al cumplimiento de las obligaciones reflejadas en el sistema de portales de obligaciones de transparencia otorgado por la autoridad de la materia, el Info Ciudad de México. Asimismo, logramos obtener el certificado 100% de capacitación de las áreas, tanto en transparencia como en protección de datos personales. En materia de archivo tuvimos un ejercicio inédito, colectivo e interdisciplinario que derivó en un triple beneficio. Por un lado, fue posible depurar el archivo institucional acorde a los mandatos de la ley, lo que dio como resultado la baja de expedientes obsoletos que habían perdido vida útil. Ello tuvo un segundo beneficio, que fue poder donar el papel que se desocupó, que se dio de baja, para darle un nuevo destino a través de la CONALITEG. Y finalmente pudimos liberar de espacio y peso algunos lugares de la sede institucional, lo cual es un beneficio tomando en consideración las características del inmueble que ocupa este tribunal. Acorde con los tiempos actuales, la labor del Tribunal Electoral se ha apoyado en el uso de instrumentos tecnológicos. Por ello, en 2019 se dio continuidad al mantenimiento y modernización de la infraestructura con que cuenta el tribunal, la cual, además de servir a las áreas para su funcionamiento interno y comunicación entre las mismas, hace posible tener interacción a distancia con la ciudadanía.
El cumplimiento de todas estas atribuciones implicó tener estrategias jurídicas de acompañamiento para gestionar procedimientos legales ante otras instancias, tanto administrativas jurisdiccionales, con el objeto de defender los intereses de la institución, en cuyo caso fue tarea de la Dirección General Jurídica. Por supuesto, el quehacer de este tribunal no podría estar completo sin el acompañamiento y el control que lleva a cabo la Contraloría Interna. Mediante la realización de una auditoría se vigila el adecuado manejo de los recursos de este tribunal, además de ser un motor para que las personas servidoras públicas cumplan con sus obligaciones en materia de declaración patrimonial y de intereses, y de darle trámite a las quejas iniciadas ante esa instancia. Magistradas, magistrados, como ustedes saben, al cierre del ejercicio anterior teníamos una perspectiva de los retos que iban a venir en el presente año. Esencialmente estábamos contemplando la atención de las impugnaciones derivadas de los procesos de participación ciudadana y del proceso electoral que próximamente dará inicio. Asimismo, nos poníamos como meta continuar con la disciplina presupuestal que se ha observado en años anteriores y además implementar un programa del Tribunal Sustentable. Sin embargo, con el devenir, esa proyección quedó rebasada como consecuencia de la emergencia sanitaria que vivimos, la cual sin duda marcará un antes y después en la vida de las capitalinas y los capitalinos. Por ello, los retos que nos habíamos impuesto ahora son mayores a los que pudimos haber contemplado. Con ese conocimiento, este tribunal está obligado a dar una nueva dimensión a su función sustantiva para responder a las exigencias de lo que ha dado por llamarse la nueva normalidad. Ello supone hacer una labor que conjunte tanto los mandatos legales, las posibilidades operativas del tribunal y desde luego se atiendan las recomendaciones de las autoridades sanitarias para conciliar y salvaguardar de la mejor forma los derechos fundamentales a la salud y a la tutela jurisdiccional. Los datos que hasta aquí he expuesto son solo un esbozo de la labor del tribunal durante el año anterior. Es la suma de las aportaciones individuales y colectivas de las personas servidoras públicas que aquí laboran, a quienes reconozco y agradezco su esfuerzo. Espero que la presentación sintética que he hecho despierte el interés y se pueda consultar el detalle de cada una de las acciones realizadas en el informe que estará disponible a través de nuestra página de internet y de nuestras redes institucionales. Con esta mención concluyo propiamente la presentación del informe. Sin embargo, no quisiera desaprovechar el uso de la palabra para compartir algunas reflexiones. Creo que el tribunal no puede ser ajeno a la realidad social. Y por ello es oportuno expresar y adherirnos al reconocimiento a las personas que tanto en el ámbito público como privado continuaron prestando sus servicios incluso en la etapa más álgida de la pandemia para beneficio de todas y todos. De manera solamente enunciativa, a quienes laboran en el sector salud, en los servicios de emergencia, en los sistemas de transporte y de limpia, en los medios de comunicación, así como en los lugares de distribución de medicamentos y abasto. Nuestro pésame a quienes han tenido la pena de perder a un familiar o a alguna persona cercana por causa de COVID-19. A nuestras compañeras y compañeros del tribunal que se encuentran en esa situación, un abrazo fraterno y nuestra solidaridad. Asimismo, nuestros deseos de pronta recuperación para quien ha dado positivo para esta enfermedad. Finalmente, con la confianza que nos tenemos, hago un exhorto respetuoso a las personas servidoras públicas, primero para acatar las medidas sanitarias que te dicta la autoridad de la materia y que también ha aprobado el Pleno de este tribunal. Es importante que nos cuidemos mutuamente para que podamos seguir desarrollando nuestra función. De igual manera, les invito, de manera comedida, a redoblar esfuerzos y hacer gala de creatividad, a fin de redimensionar la labor que tiene este tribunal conforme a las exigencias de la realidad que vivimos. En 20 años de existencia de este tribunal, se han superado con creces los retos que se han presentado y esta vez no puede ser la excepción. Estoy convencido que con el trabajo de todas y todos saldremos adelante. Muchas gracias por su atención. Sería cuanto, magistradas y magistrados. Consulto respetuosamente si alguien desea hacer uso de la palabra. Por mi parte, no, presidente. Si no hay intervenciones, le pido, señor secretario general, se sirva informar a las magistraturas integrantes del Pleno si hay algún otro asunto que deba desahogarse en esta sesión pública. Magistradas, magistrados, les informo que ha sido agotado el único asunto listado en el orden del día. Al no haber otro asunto que tratar, siendo las 11:32 del 14 de agosto de 2020, damos por concluida esta sesión virtual. Les agradezco a todas y a todos su presencia, acompañamiento. Muchas gracias.